Primera historia, el cuarto puente. Nunca he contado esto a nadie. En parte porque me lo prohibieron, y en parte porque aún hoy me cuesta saber si lo viví o si me lo imaginé mientras moría. Yo era inspector de obras públicas. No un trabajo glamuroso, pero sí uno que te lleva a ver cosas que la gente común no debería. Carreteras abandonadas, túneles que nadie recuerda, puentes sobre ríos sin nombre. Había algo poético en eso, como si cada estructura fuera una cicatriz olvidada del mundo. La historia empieza cuando me asignaron inspeccionar 3 puentes antiguos que cruzaban el río Viator, al norte del país. La zona era aislada, casi sin cobertura ni señales. Según los planos del ministerio, eran solo 3 puentes de piedra medieval: el puente del Alba, el puente del Mediodía y el puente del Ocaso. Todos databan del siglo XIII y no se les hacía mantenimiento desde hacía décadas. Tomé mi todoterreno, herramientas y planos, y partí temprano, con la niebla aún abrazando los árboles. Al llegar al primero, el puente del Alba, todo parecía normal. Piedra erosionada, líquenes, pero sólido. Lo mismo con el del Mediodía. Pero fue entre el segundo y el tercero que todo cambió. Mientras descendía por un sendero que bordeaba el bosque, algo llamó mi atención. El camino se bifurcaba ligeramente a la izquierda, como si una antigua vía, ahora cubierta de hojas, hubiera existido allí. No estaba en los planos, pero lo seguí y lo encontré. Un cuarto puente. No había registros de él, ni planos, ni nombres, ni fechas. Pero ahí estaba, majestuoso, de un negro casi mate, como obsidiana húmeda. No era de piedra común. Parecía antiguo, pero inmutable al tiempo. Me detuve frente a él en completo silencio. No se escuchaba el río, ni los pájaros, ni el viento. Solo un zumbido leve, como un eco contenido en el aire. Y una sensación extraña. No de peligro, sino de algo más profundo. Como si ya hubiera estado allí antes. Sin pensarlo, crucé. Lo que ocurrió después no sabría describirlo, si no fuera por los recuerdos que me llegaron con una precisión quirúrgica. Crucé el puente, y fue como si algo en mí se dividiera, como si mis pensamientos quedaran atrás, y al mismo tiempo avanzaran. Al otro lado el bosque era más denso, la niebla más espesa. Caminé unos pasos y encontré una pequeña cabaña de madera podrida, como si nadie la hubiese habitado en siglos. Pero la puerta estaba entreabierta. Entré. Dentro había una mesa, una vela encendida y un cuaderno abierto con una nota garabateada. Si estás leyendo esto, ya no estás en tu mundo. No cruces el puente más de una vez. Recuerda quién eres, aunque las voces te digan lo contrario, y sobre todo, no te quedes cuando caiga la noche. Mi corazón se aceleró. Quise volver. Corrí fuera, pero el puente había desaparecido. Lo que siguió fue confuso. Los días eran extraños. El sol parecía colgar estático, sin avanzar. No sentía hambre, pero sí ansiedad. Como si el tiempo no existiera, pero mi cuerpo supiera que algo no estaba bien. La cabaña parecía protegerme de la distorsión exterior, pero no del todo. Escuchaba susurros. A veces, mi nombre. Otras, fragmentos de recuerdos que no eran míos. Un día, mientras inspeccionaba la zona, encontré otra persona. Un hombre de unos 50 años, barba desaliñada, ojos huecos. Me dijo que era ingeniero civil y que había llegado allí en 1997, inspeccionando túneles. Llevaba atrapado más de 20 años. No envejecía, me dijo, pero cada año olvidaba un poco más quién era. Esto es un umbral, me explicó. Una zona entre realidades, entre pensamientos, entre todo lo que olvidamos y lo que no podemos aceptar. Algunos llegan aquí por error, otros porque ya estaban rotos por dentro. Entonces, entendí. El puente no estaba en los planos porque no pertenece a nuestro mundo. Es una herida, un atajo entre dimensiones, un lugar que responde más a la conciencia que a la física. A las semanas, o lo que parecían semanas, encontré de nuevo el puente,
Pero no era igual. Esta vez tenía grabados símbolos en sus arcos, como marcas hechas por los que intentaron escapar antes. Al cruzarlo, sentí dolor. No físico, sino existencial, como si partes de mi vida fueran arrancadas y examinadas. Y entonces volví. Aparecí en mi coche, detenido en medio del sendero, como si nada hubiera pasado. De eso han pasado 3 años. Intenté olvidarlo. Seguí trabajando. Volví a mi rutina. Pero algo cambió. A veces tengo recuerdos que no reconozco, imágenes de gente que nunca conocí, sueños que no son míos. A veces me despierto en una cama que no reconozco, y luego parpadeo y todo vuelve. Llamé al ministerio semanas después para reportar el cuarto puente. Me dijeron que no existe tal estructura y me recordaron que hay protocolos sobre alteraciones cartográficas no reconocidas. Me enviaron una carta, sellada, advirtiendo que insistir con observaciones no verificadas podría afectar mi puesto. Me prohibieron volver, pero no puedo evitarlo. Cada vez que cierro los ojos, escucho el zumbido. A veces más cerca, a veces justo detrás de mí. Y sé que algún día, sin querer, encontraré el camino otra vez, porque el cuarto puente no está en el mundo, está entre nosotros. Segunda historia, sincronía. Mi nombre es Elías Ordóñez. Soy físico, aunque en estos días esa palabra ya no significa gran cosa. Lo que estoy a punto de contar no lo sabrá nadie. Y no porque no lo haya intentado, sino porque cada vez que lo explico, el tiempo lo borra, literalmente. Todo comenzó con una falla. Trabajaba en un observatorio en el desierto de Atacama. Un día, uno de los relojes atómicos que sincronizábamos con señales satelitales comenzó a retrasarse. Solo unos nanosegundos al principio, nada grave. Pero luego, cada día, el desfase crecía. Y lo más extraño, no era un retraso lineal, sino logarítmico. Como si el tiempo en torno al observatorio se estuviera aflojando. Al principio lo atribuimos a una interferencia electromagnética, luego a fallos de calibración, pero todo estaba correcto. Así que, por curiosidad, conecté mi propio medidor cuántico. Y ahí fue cuando empezó lo raro. Mi reloj no solo confirmaba el desfase, sino que mostraba un patrón, una señal, como un pulso, constante, perfecto. Y cada vez que ese pulso se repetía, algo ocurría a mi alrededor. Un destello de déjà vu, una sensación de haber dicho ya esa frase. Un colega repitiendo el mismo gesto que acababa de hacer segundos antes. Empezamos a vivir repeticiones microscópicas, una y otra vez. Yo no sabía que eso era solo el comienzo. Días después, encontré una anomalía. Entre los pulsos, una coordenada, una ubicación en medio del desierto. Ningún mapa la registraba, pero cuando fui, encontré una entrada oculta. Una vieja instalación enterrada, militar tal vez, completamente fuera de uso. O eso parecía. Dentro no había nada eléctrico. Solo una cámara circular con paredes de titanio y un único objeto en el centro. Una esfera suspendida en el aire, flotando sin soporte visible, vibrando con una frecuencia idéntica a la del pulso. Al tocarla, todo cambió. No me desmayé. No vi visiones. Simplemente supe cosas, como si me descargaran recuerdos de otra vida. Pero no eran vidas pasadas, eran versiones mías. Vidas que no viví, decisiones que no tomé. En una era músico, en otra, nunca nací. En una, ese día yo estaba muerto. Y comprendí que aquella esfera no medía el tiempo. Lo almacenaba. Volví cada día. Empecé a obsesionarme. Llevaba registros, grababa mis pensamientos. Notaba cómo mis sueños se alineaban con eventos futuros. ¿Cómo podía prever pequeñas cosas? ¿Dónde caería un lápiz? ¿Qué diría alguien antes de abrir la boca? No era clarividencia. Era como si hubiera estado allí ya. Y entonces, conocí a Lucía. Ella era matemática. Había sido enviada a investigar la misma anomalía por otro instituto, sin saber de mí. Coincidimos en la instalación. Al principio desconfiamos. Luego compartimos teorías. Y finalmente, compartimos algo más.
Nos enamoramos. Sin querer, sin tiempo para hacerlo, como si el universo nos hubiera empujado uno al otro. Ella era mi sincronía perfecta. Mis sueños dejaban de ser confusos. Sus ecuaciones empezaban a hablar en el mismo idioma que mis pulsos. Estábamos hechos el uno para el otro. Literalmente. Y ese fue el error. Lucía desapareció la mañana del 12 de mayo. Sin señales. Sin registros. La esfera la absorbió. Yo lo vi. Por accidente. La encontré con la mano sobre la superficie. Ella me sonrió como si lo supiera. Como si esa fuera su función. Después de eso, la esfera cambió. Sus pulsos se volvieron erráticos. Más veloces. Más intensos. Y yo comencé a olvidar. Al principio, cosas pequeñas. El nombre de una calle, que había desayunado. Pero luego, cosas graves. Mi dirección, mi edad. A veces, incluso el rostro de Lucía. Y sin embargo, sentía que la amaba, aunque no pudiera recordar su voz. Entonces, entendí. La esfera no solo almacenaba el tiempo, lo extraía. Era una especie de núcleo de realidades, diseñado para corregir líneas temporales defectuosas. Un sistema de autocuración del universo. Todo lo que se desviaba demasiado era eliminado o reciclado. Y nosotros lo habíamos tocado demasiado. Nos convertimos en anomalías conscientes. Yo estaba siendo borrado de todas mis versiones. Mis huellas temporales se diluían. Mi vida entera empezaba a parecer un recuerdo que no me pertenecía. Por eso escribo esto. Por eso dejo este mensaje en papel, en cinta, en voz, en código. Porque la única forma de que alguien lo sepa es si alguien fuera del ciclo lo lee. Alguien que todavía esté sincronizado. Tal vez tú. Si estás leyendo esto, quizás aún tengas tiempo. No toques la esfera. No busques los pulsos. Y si escuchas el eco, ignóralo. Porque el tiempo no es una línea. Es una red de errores esperando ser corregidos. Y yo soy uno de ellos. Tercera historia, el susurro bajo el agua. Siempre creí que las cosas verdaderamente aterradoras no eran fantasmas ni monstruos, sino aquello que vive fuera de nuestra comprensión, justo en los márgenes de lo cotidiano. Y eso fue exactamente lo que encontré el verano, que me mudé a Bahía Vela. Tenía 29 años, acababa de dejar mi trabajo en la ciudad y necesitaba aire. No aire limpio, no, eso sería muy romántico. Necesitaba desaparecer un tiempo. Una ruptura fea, ansiedad, insomnio. Lo típico de alguien que siente que se está derrumbando por dentro sin que nadie lo note. Un viejo tío al que apenas recordaba había muerto y me dejó una casita en ese pueblo costero. Era un lugar tranquilo, apenas 200 habitantes, bruma todo el año y un puerto que parecía haberse detenido en el tiempo. No era bonito, no era acogedor, pero era silencio. Y eso era justo lo que buscaba. Los primeros días fueron normales. Leía mucho, caminaba por la costa, evitaba a los vecinos. Pero no pasó mucho antes de que algo empezara a inquietarme. Y fue el mar. El océano ahí no era como en otros sitios. No tenía ritmo. Las olas no rompían. No había gaviotas, ni siquiera olor a sal. Solo una superficie estática, como una piel enorme sin pulso. Y por las noches, desde mi ventana, comencé a escucharlo. Un murmullo, apenas audible, como si alguien hablara desde debajo del agua, justo frente al acantilado. Creí que era mi imaginación o el viento, pero entonces empecé a notar otras cosas. Gente en el pueblo que me miraba raro cuando preguntaba por el mar. Vecinos que evitaban caminar cerca del acantilado. Una niña que me dijo sin vacilar: "Ahí vive ella". No le di importancia. Los niños inventan cosas. Pero cuando esa misma noche la niña desapareció, algo en mí se quebró. Los pescadores, al día siguiente, estaban inquietos. Decían que no era la primera vez, que el mar a veces reclamaba. Y esa palabra me acompañó todo el día. Reclamar, como si el agua tuviera derecho, como si esperara su turno. Volví al acantilado esa noche, no por valentía, sino por una mezcla de obsesión y culpa. Y allí, justo cuando la luna rozaba el horizonte, lo escuché claro por primera vez.
Devuélveme la voz. Una voz femenina, ahogada, líquida. No era un sonido real, no provenía del exterior. Era un pensamiento ajeno dentro de mi cabeza. Me caí, vomité, corrí hasta la casa, cerré todo, pero el susurro me siguió. Cada noche, más claro, más intenso. Me la llevaste. Regrésame la voz. Dediqué días a investigar. Encontré en la biblioteca del pueblo unos documentos antiguos, poemas, diarios, cartas. Todos hablaban de una mujer, una cantora, hermosa, extraña. Nadie recordaba su nombre, solo que su voz tenía algo hipnótico y que un día desapareció justo al pie del acantilado. Las teorías eran vagas: un suicidio, un sacrificio, un ritual de los primeros colonos. Nadie lo decía abiertamente, pero todos callaban demasiado. Fue entonces cuando encontré el diario de mi tío. Estaba escondido tras una tabla floja del piso, y lo que decía me heló la sangre. Ella no canta más, pero su voz aún vive. La tiene atrapada y nosotros somos los custodios. Si alguien nuevo viene, si alguien pregunta, susurra, y el mar lo escucha. Yo escucho a veces. A mí también me llama, pero no me llevará, porque yo sé su nombre. Y mientras nadie lo diga, ella no podrá salir. Esa noche el mar rugió por primera vez. No olas, no tormenta, solo un grito bajo el agua, tan agudo que quebró los cristales de la ventana. Y al asomarme, la vi. Una figura blanca, flotando en la bahía. No nadaba, no se movía, solo estaba. Y entonces la voz dentro de mí habló de nuevo. Tú me quitaste la voz, devuélvemela. Me arrodillé, lloré, supliqué, porque no sabía de qué hablaba. Nunca la había visto antes, pero ella sí me reconocía. Tú eres su sangre, su última línea, mi tío. Claro, el vínculo no era casual. Él la había encerrado, él le había robado el nombre, y ahora que estaba muerto, yo era el siguiente en la línea. Pasé la noche encerrado. En algún momento me desmayé. Cuando desperté, ya era tarde. La figura había desaparecido, pero el agua del mar, desde ese día, empezó a subir, 1 centímetro cada noche, y con cada noche, una nueva desaparición. Un anciano, luego un perro, luego un bote. El pueblo callaba, cerraban persianas, evitaban cruzar miradas, y yo ya no dormía, porque en sueños la veía, frente a mí, pálida, con los ojos vacíos, sin boca, pero con una presencia magnética, como si la nada tuviera forma, y cada vez que despertaba, tenía en mi garganta una canción que no conocía, pero que me dolía no poder cantar. Supe entonces que solo había una forma de acabarlo. Tenía que encontrar su nombre. Busqué, en los archivos parroquiales, en documentos de propiedad, en cartas viejas, hasta que por fin, entre los márgenes de un manuscrito del siglo XIX, leí un fragmento en latín: Cantus vocem amissa, Aleria, Aleria. Ese era su nombre, y entonces lo entendí todo. Ella no era humana, era una voz hecha carne, una entidad vinculada al sonido, y mi tío y sus antepasados la habían atrapado, sellándola con su propio nombre, el nombre que nadie debía pronunciar. Ahora yo lo sabía, y con eso también supe que estaba condenado. La última noche en Bahía Vela me dirigí al acantilado. La marea estaba altísima, el pueblo en silencio, y en el agua, ella. Me acerqué, despacio, con miedo, y le hablé. Sé tu nombre. Ella se detuvo. El mar se congeló. El aire dejó de moverse. ¡Aleria! Y entonces ocurrió. El cielo se rasgó, la tierra tembló, y la figura en el agua gritó sin boca, y yo también, y ambos caímos, uno en la tierra, otro en la marea, y desperté aquí. No sé dónde estoy. Todo está gris, no hay sol ni noche, solo agua y eco. Pero ya no escucho el susurro, porque ya no tengo voz. Ella la tiene ahora, y canta, y Bahía Vela duerme, por ahora.